Bien, muy buenas tardes chiquillos, esperando Dios te bendiga en el día de hoy. Vamos a compartir el siguiente video tratando el concepto de los números complejos. Para esto también cabe destacar las veces que las matemáticas nos ha sorprendido o nos ha dejado locos. Por ejemplo, desde pequeños nos enseñaron a nosotros el conjunto de los números naturales, ¿bien? Un conjunto de carácter ascendente, ¿cierto? Donde la suma de dos números siempre es mayor, es un conjunto para conteo. Pero con los elementos de ese conjunto no era imposible explicar situaciones, por ejemplo, de retroceso, de pérdidas, de caídas, o eventos de sentido contrario, ¿bien? O de numeritos que les anteponían un signo negativo. Entonces, como no podíamos explicar esos fenómenos, hubo la necesidad de ampliar nuestro estudio a otro conjunto, que era el conjunto de los números enteros, que sí contemplaba aquellos elementos. Y así también sucesivamente pasó con los números racionales y con los números irracionales. Y eso es lo que dio vida a la noción del conjunto de números reales, que es lo que nosotros venimos estudiando hasta hace muy poco, ¿cierto? Siendo los números reales conformados por los conjuntos descritos anteriormente, que son los naturales, los enteros, las fracciones y las raíces. ¿Bien? Y pensando en eso, tomo o analizo la siguiente ecuación, la siguiente expresión, x cuadrado más 1 igual 0. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sumar el inverso aditivo en ambos lados de la ecuación, ¿bien? O voy a restar menos 1 en ambos lados de la ecuación. Y digo, x cuadrado va a ser igual a menos 1. Y ahí vuelvo a quedar loco, me vuelve a sorprender la matemática. ¿Por qué? Porque en los elementos del conjunto de los números reales, o los elementos de los conjuntos que nosotros hemos venido estudiando, no existe ningún elemento que multiplicado por sí mismo me dé como resultado un negativo, ni mucho menos menos 1. Es decir, no existe ningún número que elevado al cuadrado me resulte como producto un número negativo. Por lo tanto, había gente chora, había cabros bacanes, ¿cachai? Y estos matemáticos bacanes que hicieron bien, para no modificar este menos 1, lo vamos a poner dentro de una raíz. Y dijeron, ya raíz de menos 1 por raíz de menos 1, eso es igual a menos 1. Ahora, ¿por qué? Porque raíz de menos 1 es 1 elevado a un medio, ¿bien? Y eso a su vez está elevado a 2. Y esto es potencia de una potencia y me queda menos 1 elevado a 1. Y esto finalmente es igual a menos 1. Entonces, podía tener una, entre comillas, cierta solución esa situación. Pero este elemento que está aquí, que era la raíz de menos 1, o ese numerito, no estaba contemplado en este conjunto. O sea, no estaba en ningún conjunto que conforman los reales. Ni en los naturales, ni en los racionales, ni en los irracionales, ni en los enteros. ¿Bien? Entonces hubo la necesidad de buscar estos elementos, ¿cierto? De encontrar este tipo de numeritos, y la necesidad de encontrar un espacio, un lugar que los contemple. Entonces de ahí nace valga la redundancia, esta necesidad de generar este nuevo conjunto de los números complejos. Pero para eso, analicemos esto de números imaginarios. Coincidentemente, esta raíz de menos 1 es lo que se denominó unidad imaginaria. Esta unidad imaginaria se simboliza con la letra I. I es igual a la raíz de menos 1. ¿Bien? Y esto da vida a lo que son este conjunto de los números imaginarios. ¿Y qué son los números imaginarios? Los números imaginarios no es nada más ni nada menos que la multiplicación o el producto entre un número real cualquiera y esta unidad imaginaria. Por ejemplo, 9i, 2, o sea, raíz de 2 por i es raíz de 2i, 2,5i y 10i, donde 10i no es nada más ni nada menos que 10 multiplicado por la raíz de menos 1. Bien, esos son los números imaginarios. Ahora bien, nos sirve también para dar solución a situaciones tan simples como esta. Raíz de menos 9, por ejemplo. Eso por propiedad de raíces es 9 por raíz de menos 1. Raíz de 9, eso es 3, y la raíz de menos 1 es i. Por lo tanto, la raíz de menos 9, eso es igual a 3i. Bien, y esto tiene solución acá en este famoso conjunto de los números complejos, que ya nomás los vamos a definir. Ahora bien,
si pensamos, si analizamos esta unidad imaginaria igual a la raíz de menos 1, la tenemos aquí. Y elevado a 1 es igual a 1. Wow. Entonces también va a responder a las propiedades de las potencias, imaginen. Entonces, decimos que i elevado a 2 ya lo vimos, menos 1. I elevado a 3 por propiedad de potencia va a ser i2 por i1. Menos 1 por i, menos i. I elevado a 4 va a ser i2 por i2. Por propiedad de potencia. Y menos 1 por menos 1, eso es 1. I elevado a 5 es i elevado a 4 por i elevado a 1. Eso es 1 por i. I elevado a 6 es i3 por i3. Y eso es menos i por menos i. Eso es menos i por menos i. Me va a quedar i al cuadrado y ese menos con menos más. Entonces eso es i cuadrado. Y i al cuadrado dijimos que era menos 1. Por lo tanto, i6 es menos 1. Bien. i7 va a ser i4 por i3. 1 por menos i, menos i. i8 va a ser i4 por i4. 1 por 1, 1. Bien. Si se dan cuenta, se repiten estos valores. Y si también podemos identificar un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta de que aquí en el exponente de la unidad imaginaria, cada 4 números se va a repetir el valor. I1 y 5, I2 y 6, I3 y 7. Por lo tanto, cuando nos toque trabajar con exponentes grandes, vamos a trabajar con el criterio del resto. ¿Qué es el criterio del resto, profesor? Es el siguiente. Por ejemplo, cualquiera que sea el exponente que nos toque, lo vamos a dividir por 4. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en el exponente cada 4 números se va repitiendo. Entonces, por ejemplo, yo digo i elevado a 7. Bien, voy a tomar este 7 y lo voy a dividir por 4. Y digo 7 dividido por 4, eso es 1. Me sobran 3. Bien. Entonces, como sobran 3, el i7 es lo mismo que el i elevado a 3. ¿Cuánto vale el i elevado a 3? Menos 1. Por lo tanto, i7 vale menos 1. Chao. El i5. 5 dividido por 4, eso es 1. Y me sobra como resto 1. Por lo tanto, el i5 es lo mismo que el i elevado a 1. Bien. Y así sucesivamente con cualquier exponente. Bien. Dicho sea eso, tenemos entonces que el conjunto de los números complejos va a estar formado por lo que sabíamos del conjunto de los números reales más este conjunto de los números imaginarios. Por lo tanto, los números reales más los números imaginarios nos conforman este gran conjunto de los números complejos. Entonces decimos lo siguiente, que z pertenece a los complejos o un número z cualquiera que pertenezca al conjunto de los complejos, se expresa de la siguiente forma. Z es igual a más BI. La forma de expresar un número complejo es A más BI, donde A es la parte real de este número complejo y B es la parte imaginaria de este número complejo. Esta forma de expresar estos números se le denomina forma canónica. Ahora bien, pueden existir, como los reales y los imaginarios, están contenidos en el conjunto de los números complejos. Ahora podríamos decir lo siguiente. Si tenemos un z, me refiero a z a un número complejo cualquiera, que sea igual al número 2. Entonces, este va a ser, no va a tener parte imaginaria, pero va a ser un número complejo. ¿Cuál va a ser? Va a ser el número 2 más 0 por i. Porque no tiene parte imaginaria, no tiene ningún coeficiente que acompañe a una i. Bien, y este tipo de números se llama reales puros. Estos son los reales puros, porque no tienen imaginario. O sea, me refiero a que el coeficiente imaginario es 0. Y, por ejemplo, voy a tener un número como aquel de arriba, que es 9i. En este número complejo, la parte real es 0 más 9i. Y a estos le vamos a llamar imaginarios puros. Reales puros e imaginarios puros. Ambos casos son números complejos incompletos, ¿bien? Se les puede llamar incompleto en realidad, pero... Ahora bien,
los números complejos se expresan de esta forma, a más bi. Y como se expresan de esa forma, yo también los puedo representar. Los puedo representar también mediante pares ordenados. Y eso le vamos a llamar la forma cartesiana. Y si los puedo representar mediante un par ordenado, yo también los puedo representar en el plano imaginario. Nosotros conocíamos el plano cartesiano, ¿cierto? Donde este eje vertical, el eje de las ordenadas, le llamábamos el eje Y, y el eje de las abscisas, o este eje horizontal, el eje X. Bueno, para los números complejos, el eje de la X que usted denominaba va a ser el eje de la parte real del número complejo. Y el eje de las ordenadas, o el eje Y que usted contemplaba, va a ser su eje imaginario. Y ahí va a estar contemplado todos los coeficientes que acompañan a la unidad imaginaria. ¿Bien? Por lo tanto, el número complejo A más BI va a estar representado por el par ordenado A, B. ¿Viendo? ¿Cierto? A, el eje de las reales, por llamarlo de una manera, y B, el eje de las imaginarias. Entonces, voy a tener A, B, y eso me va a reflejar un punto. Si me refleja un puntito, entonces existe un vector que va desde el origen hacia ese punto. ¿Bien? Este vector tiene un tamaño, y ese tamaño es lo que usted conocía como valor absoluto, como distancia, o lo que en los libros sale con una letra R. ¿Bien? El radio que digamos. Y eso también, ¿por qué es importante? Por dos cosas. Una, por las propiedades también que lo vamos a ver en el próximo video, que es la de valor absoluto. Bien, que si usted lo conocía de esta manera, tenía un plano cartesiano, ¿cierto? Tenía este vector, aquí tenía una X, aquí tenía una Y, esto valía Y, y este R, que le vamos a llamar valor absoluto, era igual a X cuadrado, o era el valor absoluto de ese vector, así, X cuadrado más Y al cuadrado, ¿bien? Y esto se replica aquí en este plano imaginario, pero en vez de las X tenemos la coordenada de los reales, y en vez de Y tenemos la coordenada de los imaginarios. Por lo tanto, el valor absoluto, ¿cierto?, de un número complejo va a ser igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Bien, y ahí se acabó. Ahora bien, ahí sale un ángulo que yo denominé como ángulo teta. Este ángulo se toma o se mide en virtud o desde el eje de las reales hasta el vector en sentido antihorario. Bien, y esto nos sirve ¿para qué? Porque en virtud de este ángulo y de esta distancia o de este radio podemos encontrar dos formas más de expresar un número complejo, y eso se las voy a dejar anotadas porque creo que por temario, no sé si ustedes lo van a ver, creo que no, y lo dejo anotada para el que quiera me pueda preguntar y yo se lo puedo explicar sin ningún problema. Y una es la forma polar y la otra es la forma trigonométrica. Bien, una es la forma polar, que va en función de esa distancia, se anota como el valor de esa distancia, y ese valor de esa distancia se saca de esta manera, que es el valor absoluto. ¿Bien? Y como subíndice se le coloca el angulito. Ese angulito se lo da. Y la forma trigonométrica. Pero les vuelvo a repetir, estas dos formas se las dejo para que si ustedes sienten curiosidad o no, o si no, para que las sepan. Esto es lo que tiene que ver con la definición y la necesidad de contemplar el número de los complejos. Ahora no podemos decir que no tenemos argumentos necesarios para explicar, por ejemplo, algunas raíces o soluciones de una ecuación cuadrática. ¿Se acuerdan que estudiamos el discriminante en esa ecuación de segundo grado, que era b al cuadrado menos 4c? Bueno, ahora si nos da negativo, podemos darle algún tipo de respuesta estudiando los números complejos. Además, también los números complejos o los números asociados a los números imaginarios, no podemos decir que
eran imaginarios realmente, porque era como el fuego. Ya estaban, pero después se descubrieron. ¿Por qué? Porque ahora los científicos han determinado que el carácter ondulatorio de la luz, por ejemplo, o el carácter de onda, la ecuación de onda, se explica también mediante la utilización de estos números, que son los números complejos. Y también la electricidad, el electromagnetismo también contempla variables complejas para dar explicación a fenómenos físicos. Entonces son re importantes los números complejos. Ahora, todo lo que respecta a las propiedades, operaciones del número complejo lo vamos a ver en el siguiente video. Y si tiene alguna duda, consulta o algún trauma, le voy a decir que vuelva a su Pokébola.